Bien, vamos a dar una rápida revisión a algunos conceptos básicos sobre sinapsis. ¿Cómo definimos la sinapsis? No lo pueden ver porque está muy pequeñito. Es una relación funcional de contacto entre las terminaciones de neuronas u otras células excitables. Vale decir, fibras musculares básicamente, aunque no las funciones. También podemos ver sobre que van a actuar las neuronas a través de estas uniones llamadas sinapsis. En una sinapsis, como ustedes bien lo saben, reconocemos tres elementos fundamentales. Un elemento presináptico, también llamado botón terminal, que es nada más una extensión de axón o una presinación. Al otro lado del elemento presináptico encontramos la membrana de la neurona probablemente, o la fibra muscular sobre la que va a actuar, que la vamos a llamar el elemento postsináptico, y en medio de ambas encontramos un espacio, una separación relativamente pequeña que se llama la hendidura o espacio sináptico. ¿Qué es lo notable de estos constituyentes de la sinapsis? En el elemento presináptico, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos primero una gran cantidad de vesículas que están almacenadas en este componente presináptico y en el interior de las cuales encontramos un neurotransmisor. Antes se decía que una neurona era un neurotransmisor. Ese concepto ha cambiado ahora. Podemos encontrar más de un neurotransmisor en un elemento presináptico. Además de este componente, vamos a encontrar maquinaria celular, vamos a encontrar una cantidad de mitocondrias, pero fundamentalmente vamos a encontrar un aparato de Golgi bien desarrollado. ¿Para qué sirve ese aparato de Golgi? Para empaquetar al neurotransmisor que se está sintetizando o que se está acumulando en este extremo. Además de eso, vamos a encontrar una serie de sustancias transportadoras que van a movilizar esas vesículas y, un evento notable, una serie de canales voltaje dependientes en el extremo presináptico para el calcio. Canales voltaje dependientes para el calcio. Y este constituyente se establece como un elemento fundamental para el funcionamiento de esta sinapsis. Si, por ejemplo, llegara una sucesión de potenciales de acción a través de este axón, cada uno de estos potenciales de acción es capaz de abrir los canales voltajes dependientes. Y por gradiente de concentración, en caso que está más concentrado afuera que adentro, ingresa al interior del botón terminado del botón sináptico. Cuando eso ocurre, ingresa el calcio, se activa, se conecta con una sustancia que se llama la calmodulina y desencadena una cascada de eventos químicos que lo que hacen es trasladar esas vesículas sinápticas hasta la propia membrana y favorecer la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana celular del botón presináptico. Cuando eso ocurre, obviamente el contenido se libera y sale liberando a la hendidura sináptica el neurotransmisor. ¿Cuántos neurotransmisores? Cada vesícula tiene un cuanta, una cantidad pequeña, limitada, y todas nuestras vesículas tienen más o menos la misma cantidad, y dependerá
del número de canales calcio voltaje dependientes que se abran, cuántas vesículas se fusionan con la membrana. En otras palabras, cuántos potenciales de acción están llegando a este terminal va a determinar cuánto neurotransmisor se va a liberar. ¿Okay? Ese neurotransmisor liberado a la hendidura sináptica pues va a difundir hasta la membrana del elemento postsináptico. En el elemento postsináptico van a encontrar una serie de elementos proteicos que nosotros ya los conocemos porque los hemos mencionado cuando hablamos de potenciales locales. Son los canales de ligando que van a reconocer al neurotransmisor y van a abrir, entonces, esos canales un poro que va a permitir el paso de sustancias iónicas. Esos son canales ionótropos o ionotrópicos. Pero al lado de eso, y no está representado en el gráfico, también podemos ver proteínas que forman las conexiones metabotrópicas, es decir, no canaliculare, pero sí con acción en el interior del elemento postsináptico. Y que a la larga van a desencadenar igualmente apertura de canales iónicos. De esa manera, entonces, los potenciales de acción que están llegando al elemento postsináptico van a generar un cambio en el valor del potencial de reposo del elemento postsináptico y eventualmente van a desencadenar potenciales de acción. ¿Está claro? Lo hemos hecho muy rápido, muy resumido, pero finalmente creo que hemos dicho todo lo que se tenía que decir al propósito. Los detalles sobre la cascada metabólica que se presenta desde la entrada del calcio hasta la liberación del neurotransmisor, normalmente los dábamos, pero veo que en realidad no es algo que competa a este momento, es algo muy bioquímico, y creo que finalmente lo que nos interesa es lo funcional, así que los vamos a obviar. Fíjense ustedes, aquí estamos representando un canal ionótropo, ustedes ya lo conocen, saben cómo funciona. Un ligando se combina con algunos extremos de estas proteínas llamadas receptores y abren un canal que permite el paso de alguna sustancia iónica. Lo que yo quiero destacar son las características de los receptores ionotrópicos, que nos van a permitir comparar ionotrópicos con metabotrópicos para ver en qué se parecen, en qué se diferencian. Fíjense ustedes, el acoplamiento del ligando, el neurotransmisor al canal iónico es directo. Vale decir, llega el ligando, llega el neurotransmisor y se abre el canal para que entre la sustancia iónica. La velocidad de transmisión de la señal es rápida por la consecuencia de lo primero, lo que acabamos de decir. Rápidamente, entonces, si llega el ligando, se está produciendo el influjo de iones hacia el interior de la membrana o hacia el exterior de la membrana. La duración de la respuesta, esto es importante, el potencial postsináptico es habitualmente breve. Creo que ya lo hemos mencionado y queremos destacar acá. Entonces, es un cambio en el valor del potencial de membrana muy breve, transitorio, y genera cambios fásicos en el potencial de reposo. ¿A qué nos referimos con el término fásico? Fásico se opone a tónico. Tónico es algo que se sostiene, que se mantiene. Y fásico, como su nombre lo dice, es algo que cambia rápidamente. Se produce un cambio veloz que vuelve a su valor pasado. A eso se denomina fásico. Fíjense que aquí estamos representando un potencial local y que rápidamente sostenible no quiere. Y que rápidamente vuelve a retomar el valor del potencial de reposo del elemento porcinal. Y abajo ponemos, de manera de ejemplo nada más, un trazado de un cambio tónico, algo que se
mantienen el tiempo. Vemos como el caso del potencial de membrana dura un cierto tiempo y después vuelve al valor pasado. Esto es tónico. Esto tiene importancia funcional. Y para comparar con este, vamos a poner lo que ocurre en un receptor metabotrópico. Fíjense que hay una secuencia química intermedia en la cual se está activando una proteína y esta proteína, una subunidad de esta proteína, puede ir a abrir un canal iónico. Este procedimiento tiene sus propias características. El acoplamiento es indirecto, no hay una conexión directa entre el neurotransmisor y el canal que permite el ingreso del ion. Es indirecto a través de la proteína G. La segunda característica era utiliza segundos mensajeros. Ya lo hemos mencionado, la velocidad de transmisión de la señal es lenta. Esta es otra característica fundamental. A diferencia de los ionotrópicos, estos son son receptores lentos, tardan en activarse, pero en compensación, la duración de la respuesta, el potencial postsináptico, es habitualmente prolongada. Genera cambios tónicos en el potencial de reposo, y esto, pues, el último de los elementos, solamente para recordar que esta no es la principal función de los receptores metabólicos. Esta, la de actuar sobre canales iónicos, es una de las múltiples funciones que tienen estos receptores, que en general actúan a través de cadenas enzimáticas en el interior de la célula, ya sea en el citoplasma o está eventualmente en el núcleo. No olvidemos ese hecho. Quiero comparar los efectos de dos canales que utilizan el mismo neurotransmisor, de dos ligandos que utilizan el mismo neurotransmisor. El neurotransmisor que hemos escogido es la acetilcolina. Probablemente el primer neurotransmisor que es explicado como tal. Y vean ustedes, no, de acá no se ve nada. Desde acá. ¿Está mejor? Ok, muy bien. Tenemos una sinapsis. Perdón, tenemos dos sinapsis. Una en el lado izquierdo está usando receptores ionotrópicos. Otra, el del lado derecho, o la del lado derecho, está usando receptores metabotrópicos. Ambos reaccionan al mismo ligando, a la acetilcolina. ¿Qué ocurre con los canales ionotrópicos cuando llega la acetilcolina en la hendidura sináptica? Pues se activa el canal sodio. Entonces, estos son canales sodio de ligando. Cuando eso ocurre, ya sabemos, ya está, lo hemos repetido hasta el cansancio, por gradiente de concentración, el sodio ingresa. ¿Y qué va a pasar con el valor del potencial del reposo? En ese momento, si está entrando cargas positivas, va a reducirse, se va a excitar, se va a producir una semidespolarización, que en caso de que sea de la magnitud suficiente, va a generar un potencial de reposo. Entonces, esto es un ejemplo de un potencial sináptico excitatorio que se estaría produciendo por la mediación de los canales sodio de ligado. En el otro lado, vamos a ver que la misma sustancia, la acetilcolina, actúa sobre una proteína que va a tener proteína G interior y desencadena las reacciones metabotrópicas propias de este canal,
Y entre estas, van a ver ustedes en el lado derecho de la membrana, la llegada del complejo beta-gamma hacia un canal ionotrópico que está aledaño. Pero este es un canal de potasio. Entonces es un canal de potasio de ligando, o sea, de ligando al potasio. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? En ese caso el potasio, por gradiente de concentración, ya no está. ¿Qué va a hacer? Va a salir. Porque es mayor su concentración adentro y con ello va a jalar sus cargas positivas hacia otro. ¿Qué pasará con el valor del potencial de reposo cuando se salgan las pocas cargas positivas que estaban adentro? Va a aumentar, vale decir, se va a hiperpolarizar. Entonces vamos a tener que generar un potencial postsináptico inhibitor, ¿cierto? Fíjense en lo que hemos puesto como secuencia en el uno y en el otro caso. El receptor de la acetilcolina, en este caso llamado receptor nicotínico, se activa, se despolariza la membrana y genera un potencial de acción. Hasta ahí, sin problema. ¿Qué pasa en el caso del canal metabotrópico? Es un receptor de acetilcolina, pero muscarínico. Fíjense que no es el mismo receptor, y este es metabotrópico. Se liberan, se une a la proteína G, se desactiva, y esto se une a la proteína GTP. ¿Y cuál es el efecto que esto tiene? Activación del influjo de potasio, reflujo, yo diría, de potasio hacia el exterior, y la hiperpolarización de la membrana. Vamos a continuar, esta es la segunda parte. Cuando esto ocurre, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos ve? No corresponde aquí, pero yo les digo lo que va a pasar. En el primer caso, en el canal ionotrópico, lo que va a hacer es generar potenciales de acción en la fibra muscular. Hemos tomado como ejemplo la fibra muscular cardíaca. ¿Qué es lo que va a pasar cuando eso ocurra y se generen potenciales de acción en la fibra muscular cardíaca? Pues la contracción de la fibra muscular cardíaca se va a presentar y vamos a aumentar las características de contracción cardíaca. Para decir, puede ser la fuerza con la que se contraen las fibras musculares, puede ser la velocidad con la que se contraen las fibras musculares. Para decir, el efecto es excitatorio en todo. ¿Qué pasa cuando se está activando el canal metabotrópico? Cuando se activa el canal metabotrópico se genera un potencial postsináptico inhibitor, que si estuviera ocurriendo en el tejido de conducción cardíaco, generaría un fenómeno completamente opuesto. Al ser hiperpolarizante va a bajar la excitabilidad del sistema de conducción y por lo tanto la frecuencia con la que se van a contraer las fibras musculares cardíacas o la fuerza con la que se van a contraer va a reducirse. Entonces, fíjense, este ejemplo nos sirve para demostrar cómo el mismo neurotransmisor va a generar efectos completamente opuestos, ya sea actuando sobre un canal ionotrópico o actuando sobre un canal metabotrópico. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien?
Aquí que hace esto, no tengo idea qué hace esto. Una palabrita respecto a el sistema se come las cosas. ¿Cómo se libera, cómo se despeja al neurotransmisor? Acá tenemos una colección de eventos que son capaces de reducir al neurotransmisor liberado de la neurona sináptica, y los mecanismos por los cuales esto desaparece son, primero, recaptación. El neurotransmisor puede ser recapturado por receptores especializados en el elemento presináptico, en el mismo botón terminal. Y una vez que eso ocurra, puede ser reutilizado, reempaquetado, para después volverlo a liberar. Es un sistema de ahorro muy conveniente porque se libera pues, después lo vuelven a capturar. La segunda y más difundida forma de deshacerse del neurotransmisor es que una sustancia enzimática, una enzima, actúe sobre el neurotransmisor en la propia neurona sináptica y lo degrada. Para la acetilcolina, el efecto que hace esto es la acetilcolinesterasa. Una enzima que está dentro de la hendidura sináptica y ni bien encuentra el neurotransmisor, empieza a degradar. Por su velocidad de acción puede eliminar al neurotransmisor muy rápidamente. Después podemos ver que también puede difundir el neurotransmisor hacia afuera de la hendidura sináptica y atravesando membranas llegar hasta el poder circulatorio. Este es un evento que no es tan frecuente ni es tan abundante, pero que sí tiene aplicaciones prácticas en el campo médico. ¿Por qué? Porque este neurotransmisor va a ser conducido por el corriente circulatorio y eventualmente eliminado. Y si se elimina por la orina, vamos a encontrar al neurotransmisor en la orina. Y si es que hubiera liberación excesiva de este neurotransmisor, patológicamente podemos, a través de un examen de orina, detectar al neurotransmisor y darnos cuenta de lo que está pasando ahí adentro. Si es que es metabolizado por el hígado, por ejemplo, vamos a encontrar igual los productos de desecho del neurotransmisor y nos van a servir igual. Entonces, este es un procedimiento, es un fenómeno que tiene una aplicación clínica directa. Y finalmente hay algunos otros destinos para el neurotransmisor, por ejemplo, que sea captado por las células gliales en el sistema nervioso central. Estas sinapsis no están libres, expuestas, están cubiertas y protegidas por fibras, por células gliales que encapsulan a estas sinapsis y que son capaces de capturar al neurotransmisor y incluírselo dentro de su propio citoplasma. Un par de comentarios respecto a los lugares donde se sintetizan los neurotransmisores. Un neurotransmisor dependerá de su estructura química para ver dónde se lo va a sintetizar. Todos los neurotransmisores grandes de molécula pesada, derivados habitualmente de aminoácidos y eventualmente hasta con configuraciones polipeptídicas, se sintetizan en el soma de la neurona, en el cuerpo celular. Sintetizados en el cuerpo celular, tienen que ser trasladados a través de microtúbulos a lo largo del axón.
hasta ser acumulados y almacenados en el botón terminal. Entonces, los aminoácidos y las sustancias peptídicas se sintetizan en el cuerpo neuronal. A diferencia de lo que va a ocurrir con las sustancias no peptídicas, las sustancias simples, veamos, esta es la misma historia, ¿no? No encuentro. Nos está jugando. De molécula pequeña. Esta era la lámina de lo que ocurre con esas sustancias simples no proteicas que se van a sintetizar directamente en el botón terminal. Entonces, en el extremo terminal encontrábamos algunos organelos y también están los elementos para producirse una síntesis de neurotransmisores. Entonces, se produce síntesis exclusivamente local en el botón terminal. No hay mecanismo de transporte, por lo tanto, sus acciones, su síntesis son mucho más rápidas que el de las sustancias proteicas o derivadas de aminoácidos. Y esta era evidentemente la síntesis en el soma, el sistema de traslado por microtúbulos y su acumulación en el botón terminal. Y esta era la repetición de eso. Para que tengamos una clara idea de los más corrientes neurotransmisores, en esta tabla estamos sintetizándolas. Fíjense, tenemos el ácido gamma amidobutírico, que tiene 3 tipos de receptores. Encontramos un aminoácido, el glutamato, que tiene una docena de receptores. La glicina, una sustancia derivada también de aminoácido. La dopamina, la norepinefrina, la epinefrina o adrenalina, todos ellos derivados del mismo aminoácido, fenilalanina. Cada uno de ellos tiene sus propios neurotransmisores. Después tenemos la serotonina, la histamina, la adenosina. El ATP está también incluido, aun cuando no es un neurotransmisor corriente, yo lo pondría más bien dentro de los no convencionales. La acetilcolina, por supuesto, y los sí, pero ¿por qué no nos da una buena idea? Se lo come, ¿no? ¿Se ha fijado? Se come una parte de nuestro cuadro. Y los neuropéptidos, como grupo aparte, estos neuropéptidos, ahí tenemos la sustancia P, las endorfinas, las encefalinas, el péptido inhibidor activo, péptidos relacionados con la agenda de la calcitonina y otros, una gran cantidad de otros neuropéptidos. Estamos mencionando algunos de los más conocidos: oxitocina, vasopresina. Fíjense que en el caso de los convencionales hemos establecido si es que tienen receptores ionotrópicos o usan ionotrópicos exclusivamente o si tienen receptores metabotrópicos. Fíjense que la mayoría sí tienen receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Entonces tienen dobles mecanismos de acción. Por lo tanto, sus efectos pueden ser variables y en algunos casos, como en el ejemplo de la cortisona, opuestos incluso. ¿Ya? Bien, creo que con eso nos vamos a quedar. Aquí tienen ustedes una foto del señor Kandel que nos sirve como guía de alguna forma. Y aquí están nuestras referencias bibliográficas. ¿Por qué las estamos presentando así? Porque además de la clásica referencia al Guyton, al Lodish y al Kandel,
Hemos incluido esta que, si les interesa, puede servirles como un resumen bastante atractivo y completo de todo lo que es la neurobiología de las máquinas. Para los que deseen profundizar sus conocimientos, véanlo, fotografíenlo y véanlo en el internet. Les va a parecer simpático, son unas cuantas páginas, pero atractivas. Veamos. Bien, a lo que vinimos realmente. Quiero que empecemos nuestra primera clase de fisiología de la sensibilidad, hablando del término que algunos de ustedes escuchan familiar, la somestesia. ¿Cómo lo podríamos entender etimológicamente? Somas es el cuerpo y especia es la sensibilidad. Sensibilidad del cuerpo. Muchos de nosotros vamos a pensar que se está refiriendo a la sensibilidad de todo el cuerpo, para decir la parte periférica, nuestra piel, de la cutánea, músculos, articulaciones, etcétera, y las vísceras. Pero quiero puntualizar que los conceptos que vamos a desarrollar ahora se van a referir solamente a las estructuras periféricas, a la carcasa. Yo llamo carcasa a todo lo que constituye nuestro cráneo, cuello, brazos, pared, tórico, tóraco, abdominopélvica y extremidades inferiores. Y separo de esa carcasa a todas las estructuras viscerales, las contenidas dentro del tórax, dentro del abdomen, dentro de la pelvis, incluyendo además los vasos sanguíneos. ¿Okay? Son dos sistemas entonces, cada uno de los cuales sí tiene sensibilidad, sí tiene los receptores que vamos a empezar a ver, pero trabajan de manera diferente. Entonces, para no hacer muy complicada la cosa, lo que hemos hecho es separar lo que es la sensibilidad somática de la carcasa de lo que es la sensibilidad visceral. Y nos vamos a abocar entonces al estudio de la sensibilidad somática exclusivamente. Algunos de ustedes pueden estar pensando que el término somestesia es más o menos sinónimo de tacto. Y que el tacto, uno de los 5 sentidos que los varones tenemos, las mujeres tienen más sentidos. Entonces, es más o menos lo mismo que el tacto. Y ese es un error. Es un error porque el tacto se refiere a una subvariedad de sensibilidad. Dentro de las sensibilidades que estudiamos en la somestesia, vamos a destacar 4. Tenemos múltiples modalidades, pero 4 tienen interés clínico. Una de ellas nada más es el tacto. ¿Qué es el tacto? Es el resultado de la deformación mecánica de la piel o de los tegúmenos. Pero al lado de este tacto tenemos la sensibilidad térmica, la percepción de los cambios en la temperatura, ya sea del cuerpo, ya sea del medio ambiente. Dos modalidades. Tercera, la más importante para los médicos, la sensibilidad dolorosa, también conocido con el término de nocicepción. En este caso sí es sinónimo el término nocicepción y dolor. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, esa sensación desagradable que se produce cuando habitualmente hay un daño tisular. Y finalmente, una que no nos es muy familiar, pero que es fundamental para que comprendamos cómo trabaja el cerebro, es la propiocepción.
¿A qué se refiere el término de propiocepción? A la detección de la posición de nuestros elementos corporales en el espacio. En este momento ustedes están con su sensibilidad propioceptiva funcionando íntegramente. Por eso es que si yo les digo que ustedes cierren los ojos y me dicen dónde está su mano o dónde está su pie derecho, se lo pueden decir con toda propiedad y sin temor a equivocarse. Porque lo que están percibiendo es una variedad de sensibilidad que les está diciendo cuánto de presión hay en su pie, si están apoyándolo, si están con las piernas cruzadas o no, si su brazo está doblado, si su mano está estirada o cerrada, si está alrededor de un objeto o no, etcétera, etcétera. Todo eso es propiocepción. Estas son las 4 modalidades que nos interesan desde el punto de vista clínico y a las cuales vamos a desarrollar un poco. Al lado derecho de la imagen estamos identificando nuestras modalidades y la forma en la cual se la explora habitualmente, así como un rápido flash. El tacto, utilizando algo que provoque una deformación de la piel, ¿cierto? La temperatura, poniendo tubitos con agua caliente y agua fría, pues poniendo al calor o al frío la superficie corporal. La nocicepción, provocando daño. Damos un martillazo dentro del dedo, encima del dedo y ahí está. Nocicepción en pleno. Pero el clínico lo hace más simple. Usa agujitas. Entonces, graba salvajemente una aguja en la palma de la mano y te pregunta, ¿tienes dolor? Y la propiocepción, moviendo con los ojos cerrados diferentes segmentos corporales y viendo si el sujeto es capaz de detectar los cambios de posición que se están dando en la piel, en el segmento corporal. Fíjense entonces que todos ellos son directamente explorables, lo cual es importante. Cada una de estas modalidades tiene sus propios receptores. Fíjense que acá hemos traído una tabla en la cual estamos agrupando por modalidad los receptores que configuran cada una de estas variedades de sensibilidad. Este no es un listado exhaustivo, no es todo lo que se considera el receptor que está en la lista. Son los más conocidos nada más. Y fíjense que es un chorizo largo de receptores. Todo un problema tener que aprendernos todos los nombres de los receptores y peor todavía, qué es lo que cada uno de ellos hace. Porque cada uno de estos receptores trabaja con características diferentes de la modalidad sensorial que estamos viendo. Por ejemplo, en sensibilidad térmica vamos a encontrar receptores especializados para detectar la disminución de la temperatura ambiental. Y otros receptores se van a encargar de percibir el aumento de la temperatura ambiental. Entonces, los unos son receptores de frío y otros son receptores de calor. No son los mismos, son diferentes, tienen formas diferentes y a veces trabajan por mecanismos diferentes. Pero lo que sí nos pone una cosa más interesante es que también vamos a encontrar receptores que se van a encargar de percibir cuando ese frío es excesivo y está produciendo daño. Entonces hay los nociceptores para frío. No es lo mismo que un receptor de frío que un nociceptor de frío. El receptor de frío nos hace decir, uy, está haciendo frío, le pondré un guantecito. El nociceptor de frío nos hace decir, se me está congelando la mano, duele. ¿Sí? Entonces, son dos receptores diferentes que están captando características diferentes de los tipos. Lo mismo ocurre con los receptores para el calor excesivo. Una cosa es decir, qué agradable, tenemos una temperatura de 30 grados, está bueno para irnos a la playa. Nosotros no vamos a la playa,
Es decir, ay, se me está quemando la piel porque me han echado un hielo. ¿Sí? Esos son receptores del dolor por aumento de temperatura. Nociceptores, entonces, para el aumento térmico. Y fíjense que cada una de ellas, los del frío, los del calor, los del dolor por frío y los del dolor por calor, son diferentes receptores. ¿Ok? Eso hace entonces que la lista de los receptores sea larga, complicada, y el aprendernos de cada uno de ellos, una lata. Yo los entiendo. Vamos a simplemente entonces sintetizar. 4 millones de receptores para percibir el dolor. Vale decir, a nuestro organismo le interesa percibir el dolor. ¿Creen que sí? ¿Tendrá algún sentido que haya tantos receptores para el dolor? ¿No sería mejor que no hubieran tantos y así nos sentimos dolor? No, ¿por qué es importante? Porque el dolor nos está informando sobre daño tisular. Y obviamente esa es una agresión a nuestro cuerpo y una amenaza a nuestra vida. Si es que nos estamos aplastando la mano, es una amenaza porque podemos perder el funcionamiento de nuestra mano. Entonces es importante que sí que se sienta dolor. Un ejemplo clásico de lo que ocurre cuando eso no ocurre, parece un galmatías, ¿no? De lo que pasa cuando no ocurre la percepción del dolor, explico, es en los sujetos que tienen lepra. Ustedes han debido oír hablar, es la clave, es una referencia clásica. Los leprosos pierden la posibilidad de percibir el dolor. Y por lo tanto, no son capaces de defenderse de acciones nociceptivas, iba a decir, noxiosas sobre la superficie corporal. Entonces, se queda con un brazo aplastado bajo un peso y no reacciona de eso. Y finalmente termina perdiéndolo. No responde a efectos de la temperatura alta sobre la superficie de la piel y terminan teniendo quemaduras que ni siquiera se enteran de eso. Y esto, a la larga, va a generar que el sujeto con lepra empiece a tener una serie de amputaciones, pierde la nariz, pierde los dedos, pierde los pies, pierden y pierden y pierden. ¿Por qué? Porque no se pueden defender, dado que no reciben información del dolor. El bacilo, ¿qué bacilo es? Hansen, caramba. El bacilo de Hansen lo que hace es destruir las fibras dolorosas que permiten percibir el dolor. Cruel, ¿no? Ese bacilo. Hay 500.000 receptores para sentir la presión. Si los comparan con los 4 millones, resulta que nuestro organismo no destaca la percepción de la presión, no le importa mucho. 150.000 para percibir el frío, a diferencia de los 16.000 para percibir el calor. ¿Qué es más importante para nuestro organismo, el frío o el calor? Obviamente el frío. ¿Por qué? Porque el frío daña. Y es que el calor, podemos pasarnos felices en las Bahamas con una buena temperatura, no pasa nada. Pero aquí viene la preocupación de ustedes, y en las preguntas del examen me van a preguntar qué hace el receptor de Ruffini, o el de Krauss, o el disco de Merkel, y ahora qué voy a hacer. Aquí viene la ayuda, la solución a los problemas. El agrupamiento que hemos hecho para sistematizar la función de los receptores. Fíjense que a estos receptores los vamos a agrupar en 3 grandes grupos. Uno, las terminaciones libres, vale decir, una terminación desnuda, pornográficamente desnuda, dispersa en diferentes tegumentos, habitualmente en la dermis. No la vamos a encontrar en la epidermis, pero sí en la dermis, en el tejido celular subcutáneo, y de ahí para adentro en todas partes. En músculos, aponeuroses, articulaciones, ligamentos, tendones, en todas partes.
¿En qué partes no encontramos? No encontramos terminaciones libres para el dolor. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de donde no hay terminaciones libres para el dolor? Uy, yo sé que tú quieres decir. Sí, no te opongas, no te resistas. El cerebro, hasta que le salió. Hecho, no sé si anecdótico o antiintuitivo, el cerebro es el único órgano que no tiene terminaciones para el dolor, no percibe dolor. Y es el órgano que se encarga de que nosotros percibamos dolor. Hay un contrasentido. Aparte de las terminaciones libres, encontramos los receptores capsulados, los receptores capsulados que tienen dos componentes. Uno es el componente nervioso, la fibra nerviosa, y encima de esta, protegiéndola y dándole sus propias características de funcionamiento, variaciones del tejido conectivo. Ahí encontramos todo lo que son los corpúsculos de Gauss, Merkel, Ruffini, Pacini, etc. Todos los corpúsculos entonces se agrupan en esta categoría. Corpúsculos o receptores encapsulados. Y finalmente la tercera categoría, la que hemos llamado los órganos complejos. Órganos complejos porque no solamente tienen fibras nerviosas y tejido conectivo, sino que tienen además otro tejido más. Y habitualmente ese otro tejido más es el tejido muscular. Pero no es exclusivo, podemos encontrar otra variedad de tercer componente, además del nervioso y el conjuntivo. ¿Cómo se tapan las cosas, no? No me gusta esto. Ahí abajo estamos representando un uso neuromuscular o un uso muscular, como se decía. Fíjense que hay la fibra nerviosa, hay el tejido conectivo que envuelve todo, y en el interior de ese tejido conectivo encontramos fibras musculares. Fibras musculares embrionarias, pero funcionales, ¿no? Que pueden contraerse y que responden a estimulaciones que les lleguen a través de las fibras nerviosas. Ese es un receptor complejo, receptor o uso muscular o neuromuscular. Entonces la cosa está fácil. No tenemos que acordarnos de tantos receptores, tenemos que acordarnos de los tres grupos. Y sobre todo porque hay una relación entre esta clasificación y la función del tejido. De las cuatro modalidades que nos interesan, el tacto utiliza corpúsculos. No hay otra cosa. Todos son corpúsculos para captar el tacto. Para captar temperatura, ustedes fíjense que hay tanto corpúsculos como terminaciones. Lo propio que para la nocicepción. En la nocicepción encontramos fundamentalmente terminaciones libres. Pero la nocicepción térmica, ustedes van a ver, son terminaciones libres que se relacionan más con el grupo 2, etc. Por eso hemos dicho corpúsculos y terminaciones libres. Y finalmente la propiocepción, no se ve nada de lo que es propiocepción, que son los órganos complejos. Entonces es así. Los receptores del tacto son corpúsculos. Los receptores de temperatura son corpúsculos y terminaciones libres. Los receptores de dolor son terminaciones libres. Los receptores de la propiocepción son terminaciones. Así de simple. Ese gráfico que está ahí abajo no sé qué hace. ¿Qué hacen todos estos receptores? Estos receptores son transductores. Transductores es un término sacado de la electrónica, de la ingeniería electrónica que se desarrolló en la industria. ¿Qué es un transductor? Es un aparato, un objeto
que transforma una variedad de energía en otra variedad de energía. Por ejemplo, puede transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Puede transformar la energía térmica en energía eléctrica. Y eso es lo que tenemos con los fotovoltaicos, las células fotovoltaicas, que usamos cada vez más. Entonces, los receptores, todos ellos son transductores. Transforman diferentes variedades de energía en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es básicamente potenciales locales. O sea que pueden ser potenciales despolarizantes en su mayor parte, pero también pueden ser potenciales hiperpolarizantes. Entonces, la transducción se hace entre diferentes modalidades energéticas y la aparición de potenciales locales. Aquí están algunos ejemplos de los mecanismos por los cuales se genera esa transducción. Fíjense que el aplicar una deformación en la superficie del cuerpo va a modificar la disposición de estos receptores, de algunos corpúsculos, y esto va a hacer que se abran canales. Entonces, ni bien se abren los canales entre el Sol, se genera el potencial local. Y ahí sí podemos percibir el efecto de la presión sobre la temperatura. La temperatura lo puede hacer de diferente manera, obviamente actuando sobre sobre procesos metabólicos. Si aumentamos la temperatura en un ambiente, los procesos metabólicos deben aumentar velocidad. Si bajamos la temperatura, los procesos químicos que están sustentando aquello, pues disminuyen su velocidad. Y eso es lo que va a generar cambios en el potencial local. La presencia de diferentes cargas eléctricas, la presencia de diferentes sustancias, van a generar también apertura de canales respectivos especializados en percibir esa modalidad energética. ¿Ok? Solo para terminar, estamos 5 minutos avanzados, la secuencia de eventos por los que se va a producir una percepción de un estímulo somestésico, el estímulo aplicado sobre la membrana celular va a generar modificaciones. Esto va a generar un potencial local, que es un cambio en la terminal de la membrana, y ese cambio va a modificar el valor del potencial de reposo. Si es de la suficiente magnitud, va a generar un potencial local. Y ese potencial local se va a transmitir a través de la fibra nerviosa. Entonces, en el receptor, la primera parte, y en la fibra de conducción, la última parte, que es la transmisión del potencial local hacia otras regiones del tejido nervioso. ¿Okay? Lo que quiero que se destaque es el efecto, primero, del estímulo para cambiar la permeabilidad. Segundo, cómo se generan los potenciales locales, todo esto dentro del receptor. Y cuando se han generado potenciales de acción, estos van a ser transmitidos por fibras nerviosas. Un receptor sin fibra nerviosa no es nada, por supuesto. No importa lo que le pase, nadie se entera de lo que le ha pasado. Entonces tiene que tener una fibra nerviosa para que eso se sepa en el propio sistema nervioso. ¿Listo? Y después vamos a hablar de otras características. ¿Alguna pregunta? Es la mejor forma de hacer silencio. Bueno, muchas gracias, jóvenes.